Hola, buenas tardes, ¿cómo están, Talenters? Un gusto en saludarles. Hoy lunes, primer día de laboral de la semana, 11 de febrero, nuevamente aquí con ustedes, ya extrañándolos, cada que dejo de estar con ustedes alguna presentación, la verdad es que sí extraño estarles saludando. Y bueno, hoy les traje un tema que me encanta, yo espero que a ustedes también les guste, porque es fabuloso cuando alguien te dice qué es lo que necesitas hacer para gestionar tu labor, pero sobre todo, qué es lo que necesitas hacer para seguir creciendo como profesionista de los recursos humanos. Y les traigo el tema que se llama 6 temas o 6 claves que todo buen gestor de recursos humanos debe dominar. Entonces, la parte importante de esto es qué hay detrás de estos 6 temas o de estas 6 claves para la gestión de recursos humanos. Bien sencillo, una carrera profesional que lleva un proceso, y es importantísimo que tú sepas que para cumplir ese proceso son pasos poco a poco. Entonces, hoy te voy a decir lo que nadie te dice relacionado con cómo puedes crecer en el área de recursos humanos. Es muy importante que nosotros, cuando somos profesionistas y estamos en el área de recursos humanos, nos demos cuenta hacia dónde queremos ir. Y normalmente tenemos en la mente que queremos llegar hasta una dirección. He encontrado pocas personas que dicen, yo quiero llegar hasta una gerencia. La gran mayoría me dice, quiero llegar a ser directivo. Entonces, cuando tú quieres llegar a ser directivo, es importante que nos demos cuenta todas las fases que tenemos que tomar para ser un directivo. Y esto te lo da tu propio plan de carrera, es decir, no necesitas que alguien te arme tu plan de carrera. Si tú tienes claro a cuál es tu objetivo, tu meta como profesionista de los recursos humanos, también vas a tener claro hacia dónde dirigirte. Y entonces los temas que hoy te voy a dar son temas que te permitirán armar tu propio plan de carrera dentro del área de recursos humanos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Yo espero que sí. Recuerda, por favor, hacer tus comentarios, participa. Acuérdate que en el mes de febrero estamos obsequiando una asesoría de hora y media que normalmente tiene un costo de 2,000 pesos. Va a ser rifada entre todos los que participen en los webinars. Así es de que anótate, por favor, participa, porque sabemos que le vas a sacar mucho provecho a esto. Y bueno, iniciamos, ¿sale? Iniciemos con la primera diapositiva, que es precisamente a qué nos enfrentamos toda la gente de recursos humanos, cuáles son las cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta para gestionar un departamento de recursos humanos. Así es de que arrancamos con la siguiente diapositiva y lo primero es la dirección y gestión del departamento de recursos humanos se enfrenta con varios temas clave. Es decir, el primero, ¿sí? Todo aquello que se relaciona con compensaciones, todo aquello que se relaciona con renuncias y despidos. ¿Te ha tocado atender una renuncia? Una renuncia, ¿cómo la manejas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son los elementos? Pero ahora, cuando tú estás trabajando, relacionándote hacia una renuncia o preparándote para ejecutar una renuncia, pues casi siempre te cae de sorpresa, ¿no? Es raro cuando un colaborador te dice, ¿sabes qué? Ya me voy, prepárame, ármame todo lo que me tienes que armar para yo retirarme bien de la empresa, cómo entrego el puesto, bla, 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 bla. Bueno, pues esa es una habilidad que necesitamos desarrollar. Pero también la parte de despidos, porque el despido es una solicitud que ya viene de alguno de los departamentos, incluso a veces del gerente general o del director general que nos dice que alguna persona va a ser desvinculada. Bueno, ¿qué tienes que tener listo? Pero no solamente en estos dos temas, no solamente te tienes que preparar con documentación, con información, etcétera, sino que también te tienes que preparar emocionalmente o anémicamente. No es lo mismo una renuncia, porque en la renuncia tú sabes que la persona está decidiendo y está tomando la decisión de irse, de cambiar de trabajo a un despido, cuando en el despido tú tienes que hacerlo. Fíjate que la semana pasada me platicaron de un caso en donde tuvieron que despedir a 300 personas de un jalón.
El problema no era eso, no había razón de cara al colaborador de por qué el despido. Para la empresa sí había una razón, ¿no? Pero para el colaborador no la había. De tal manera que la persona que tuvo que ejecutar esta renuncia no tuvo ni siquiera, este despido masivo, no tuvo ni siquiera el tiempo para prepararse emocionalmente de lo que estaba pasando. Y lo primero que venía a su mente era, ¿cómo es posible que voy a dejar a 300 familias sin comer? Entonces, tienes también que prepararte emocionalmente para que tú puedas ejecutar un despido. Después de eso, también vemos el área de reclutamiento y la rotación de personal, que se relacionan, por eso te los puse en el mismo bullet. Es decir, reclutamiento es cómo estás cubriendo tu plantilla normal, pero la rotación de personal es un extra. ¿Por qué? Porque la plantilla normal es cuando a ti te dicen, pues vamos con un objetivo de contratar a 50 operadores quizás. Más la rotación. ¿Qué significa la rotación? Todo aquel colaborador que renunció o que fue despedido durante ese proceso. Entonces, tu objetivo realmente de reclutamiento no son 50 personas, son 60 o 70, dependiendo el porcentaje o el índice de rotación que traigas en tu empresa. Entonces, para eso también te tienes que preparar. Repito, no solamente en cuestión de procesos, también en cuestiones de labor propia, de cómo tienes que armar el ambiente, que es algo que ya hemos platicado, para que el equipo de reclutamiento pueda tener la cantidad de personas que estamos buscando. Después, lo que viene siendo el clima organizacional. El clima organizacional es otro tema muy diferente a los dos primeros que estamos platicando. El clima organizacional es cómo tiene que apoyar el área de recursos humanos para que se convierta en un clima o en un lugar para trabajar. ¿Cuáles son los elementos que tengo que considerar? Y muchas veces en esta parte del clima organizacional tenemos que involucrarnos con las otras áreas, y ahí es en donde está el choque, en donde las otras áreas dicen, a ver, tú no te metas, y te ponen hasta un alto, ¿no? No te metas a mi territorio, y no es que te metas en su territorio. Si estamos hablando de gestión de recursos humanos necesita estar presente en ese otro territorio, es decir, recursos humanos es el área que necesita estar involucrada con todos los procesos de la organización. ¿Por qué? Porque toda la organización está conformada por personas. Por tal motivo, el clima organizacional no solamente depende de las áreas, sino que también de un trabajo en conjunto con recursos humanos. Beneficios y compensaciones. También es importante que recursos humanos esté dentro de finanzas. ¿Y por qué dentro de finanzas? Algo muy sencillo. Si tú logras hacer lo que viene siendo un tabulador de sueldos, y este tabulador de sueldos, alinearlo con tu plan de carrera, con el plan de compensaciones, con qué es lo que le interesa a tu colaborador, tu rotación va a disminuir, pero también te va a ser más fácil reclutar. Por consiguiente, te va a pegar en la parte de renuncias, es decir, puedes tener menos renuncias y puedes prevenir los despidos. ¿Me vas cachando cómo se va enlazando todo esto? Bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, anótala en la parte de abajo porque voy a estar contestando tus preguntas. Recuerda que este webinar es cortito, a mí me encanta, así es de que como me encanta, pues yo me pongo aquí a platicar de más contigo, pero también me gusta involucrarme en tus dudas, involucrarme en todo aquello que tú necesitas conocer acerca de recursos humanos, así es de que estoy a tus órdenes, ¿sale? Escríbeme y aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, el siguiente tema, te decía, es el cambio de giro de negocio en la empresa. ¿Te ha tocado que cambie? No solamente es el giro, también la estrategia de negocio se involucra. Fíjate que en la mañana me preguntaban, me exponían primero un caso, me decían, oye, ¿tú me puedes ayudar? En el sentido de que estamos en un proceso de sucesión, es decir, el director quiere dejar la empresa en manos del hijo y no sabemos si el hijo está preparado para recibirlo. Y yo le pregunté, más aún, lo que necesitas saber es
hacia dónde quiere el papá que se lleve a la empresa y el hijo cuáles elementos tiene, coincide primero con el camino que quiere tomar el papá y segundo, qué elementos tiene para gestionarlo. Entonces, si no está alineada la sucesión del director general con el nuevo director, que en este caso es una empresa familiar de papá a hijo, en ese momento Recursos Humanos tiene que participar. ¿Y por qué tiene que participar? Por algo muy sencillo. Recursos Humanos es el que va a tener después que solventar solucionar las posibles situaciones que se puedan presentar con este cambio de sucesión. Y finalmente, lo que nos pasa a todo mundo en el área de recursos humanos, creo que hasta ahorita no hay empresa que no haya visto con este tema, presupuestos limitados. De repente estás iniciando el año, tú armas tu plan de trabajo anual y en ese momento llega tu jefe y te dice, ¿qué crees? Ya se repartió el presupuesto. Y dentro del presupuesto nos toca el 50% menos de lo que nosotros habíamos presupuestado. ¿Te identificas un poquito? Bueno, pues precisamente para todo esto tenemos que estar preparados como gestores de recursos humanos. Al principio yo te mencionaba, quieres una carrera en recursos humanos, necesitas saber de todo un poco, sobre todo cómo toda la gestión de recursos humanos va pegando en cada una de las áreas o de los departamentos de toda la empresa. Y ese es un punto clave, que tú te estés preparado para todo esto. Por consiguiente, pues te voy a decir cuáles son los 6 temas o las 6 claves que tienes que abordar para este tipo de cuestiones. Y esas aparecen en nuestra siguiente diapositiva. Te las puse juntas para que tú sepas cuáles son los elementos que vamos a trabajar hoy. Vamos a seguir trabajando sobre ellos y te voy a seguir explicando cada uno. Entonces, cambiamos de diapositiva y en la siguiente diapositiva veremos que el primer elemento clave de toda la parte de la gestión de recursos humanos que necesitamos aprender nosotros es el liderazgo en tiempo de crisis. ¿Cómo? Yo había escuchado liderazgo, pero no había escuchado en tiempo de crisis. ¿Es correcto? Actualmente nos encontramos en un tiempo de crisis, en donde nos hemos dado cuenta que el área de recursos humanos le hace falta ir al ritmo o al nivel de evolución que va toda la empresa, sobre todo en la parte comercial. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en el área comercial son recursos humanos simplemente. Entonces, necesitamos optimizar las competencias del liderazgo de nuestra empresa, la gestión en crisis, qué es lo que hace, por ejemplo, un líder cuando surge una crisis en su área, cómo reacciona y cómo gestiona a la propia gente, ¿sale? Otro de los temas relacionado con liderazgo en tiempo de crisis es la innovación y manejo de equipos de alto rendimiento. ¿Cómo le haces para generar nuevas opciones y nuevas estrategias y que tu equipo sea un equipo de alto rendimiento? Un equipo de alto rendimiento es que constantemente está llegando a sus resultados. Chicos, regálenme un momentito, voy a tener que pararme por tantita agua, por favor. Listo, regreso porque si no, no me voy a dar a entender. Ok, les platicaba entonces de la parte de la gestión de equipos de alto rendimiento. Y retomo el tema. La gestión de equipos de alto rendimiento tiene que ver con un equipo que constantemente está llegando a sus resultados. Al estar constantemente llegando a sus resultados, en ese momento quiere decir que el líder ya logró hacer que su equipo, a pesar de las situaciones y de las circunstancias, siga moviéndose hacia el cumplimiento de metas y objetivos. Otra cosa que se toma en cuenta en este liderazgo de tiempo de crisis es la negociación y resolución de conflictos.
Tristemente me he dado cuenta que hay algunos niveles en donde el liderazgo no toma en cuenta la parte de negociación. No es que no la tome en cuenta, corrijo ahí. Sabe que tiene que negociar, pero por las premuras del tiempo no sabe cómo realizar todo el proceso de negociación. Bueno, pues esa es una habilidad en donde podemos utilizar muy rápido todos aquellos elementos de comunicación, aquellos elementos de saber qué le interesa al otro con el que voy a negociar y qué es lo que yo tengo que hacer. Pero sobre todo hay un punto clave en el liderazgo en manejo de crisis o en tiempo de crisis, es hasta dónde voy a ceder. ¿Qué es lo que yo tengo que ceder para que la otra persona también ceda y entonces lleguemos realmente a una negociación? Y una buena negociación es ganar, ganar. No lo que se utilizaba en antaño, es yo negocio y te impongo. No, eso no es negociar. Una negociación ganar, ganar también requiere ceder un poco de espacio para que la otra persona pueda ceder también en su espacio y entonces ahora sí podamos negociar. Y entonces que los problemas se conviertan en oportunidades. El segundo tema es técnicas de mediación y negociación para resolver conflictos. No es lo mismo la negociación en tema, ahora sí como su nombre lo dice, de negocio, a la negociación y mediación en el conflicto. Es cuando, la primera es cuando tú te involucras directamente en la negociación. La segunda es cuando tú eres el intermediario. Normalmente recursos humanos es el intermediario en este proceso. Cuando tú estás tratando de apoyar tanto al colaborador como al jefe, estás del lado de la empresa, pero también necesitas estar del lado del colaborador. Entonces es una situación, es importante que una situación de conflicto no sea mal atendida, porque una situación de este tipo mal atendida te va a llevar también a tener problemas como la bola de nieve. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y va a llegar un momento en el que no va a funcionar. Bueno, pues una situación de conflicto mal atendida o escalada de manera innecesaria suele tener consecuencias gravísimas y deteriora el ambiente de trabajo. Entonces, el área de recursos humanos, quien gestiona los recursos humanos, tenemos que estar listos y preparados ante esta mediación, de tal manera de que podamos nosotros resolver sin ofender a uno y sin hacer que el otro se sienta totalmente perdido de tu respaldo. Te voy a poner un caso muy, muy fuerte, pero que yo misma lo viví. ¿En qué sentido me tocó mediar? ¿Sale? En esta mediación me tocó ver un caso de acoso laboral. Entonces, son temas muy, muy graves, pero tienes que aprender a cómo hacer para gestionarlos. Y yo lo que hice fue algo que a mí, en lo particular, a mí se me hizo sencillo. Sin embargo, hay muchas personas que les cuesta trabajo. Y primero escuché a A, después escuché a B y después los senté juntos. No tardé varios días, el mismo día hice exactamente todo. Es decir, escucho a A, escucho a B y en el mismo momento, terminando de escuchar a los dos, siento a A y a B para platicar con ellos. Y entonces la observación, la escucha activa, la calibración, lo que vimos la vez pasada, eso nos ayuda mucho a darnos cuenta quién está mintiendo, cómo está mintiendo, si realmente se involucraron los dos, si no se involucraron, si era, aunque fue reportado como un tema de acoso laboral, si era verdad o no era verdad. Pero ¿quién tenía que estar preparada? Pues yo al estar a cargo de la gestión de recursos humanos. Entonces, tú como una persona parte del área de recursos humanos, otro de los temas que tienes que ir aprendiendo en tu carrera es esto: técnicas de mediación y negociación para manejo de conflictos, sobre todo si son conflictos de este tipo. Para cerrar el tema que les estaba platicando, después de hablar con A y con B, lo que hicimos fue que los dos reconocieran su participación en el proceso. ¿Qué significa? Que este tema no fue un acoso de un acoso laboral,
fue un tema en donde ambas personas eran adultas, participando abiertamente en un tema muy, muy personal en donde no supieron entre ellos manejar la situación. El problema no era ese, el problema fue que era colaborador y jefe. Entonces, esa madeja o esa bola de hilo con un montón de nudos, hay que irla desmenuzando poco a poco. Y tú como experto en recursos humanos, tienes que permanecer neutral. No puedes tomar una posición ni hacia A ni hacia B, y mucho menos una posición de género. Entonces es muy importante que seas neutral para poder ayudar a la gente, ¿sale? Entonces, recuerda que las técnicas de mediación y negociación para resolver conflictos son un elemento clave que tú tienes que conocer. Otro de los temas, el tercero, si bien ves en la pantalla, es lo que llamamos generación de modelos de competencias. Es importantísimo saber enfocar los planes individuales de carrera coherentes con el proyecto de vida personal y alineado con la estrategia organizacional. Que se escucha muy padre, se escucha así como que, ay, es algo bien sencillo, realmente es algo complicado. El modelo de competencia es primero identificar qué competencias tiene tu colaborador y qué competencia requiere la compañía. De ahí hacer un plan de carrera que alinee tanto al personal como a la empresa. Entonces, ¿para qué? Para cuando tú haces un modelo de competencias, sepas cuál va a ser el desarrollo de la empresa, de la persona dentro de la empresa. Esto te va a permitir que se disminuyan las renuncias, fidelizar a tu personal, te va a permitir también que la gente esté más contenta al estar trabajando contigo porque sabe para dónde va. Hoy con las nuevas generaciones queremos saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para dónde lo estamos haciendo, hacia dónde vamos a llegar. Y si en algún momento no cuadra conmigo, pues es cuando digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Cuando tú generas planes individuales de carrera, en ese momento puedes perfectamente hacer que las personas se fidelicen, aun cuando ellos pudieran decir, aquí no encuentro un crecimiento profesional. Recuerda que ahí tenemos que ver la verticalidad o la transversalidad de la persona. Por ejemplo, una persona que quiere ser director general, de a fuerzas tiene que conocer de todas las áreas. Un director general tiene que conocer de finanzas, tiene que conocer comercial, tiene que conocer de recursos humanos, tiene que conocer, etcétera, etcétera. Por tal motivo, tendrá también que tener habilidades de cada una de las áreas. Un plan de carrera pudiera ser para un gerente, para un director general, que pase primero cierto tiempo gestionando cada una de las áreas. Y no te estoy hablando de un 100%, ¿eh? Recuerda que los planes de carrera no nada más son así bonitos platicados, sino que requieren también esa parte científica y metodológica que te permita llegar a que esa persona pueda cumplir su meta y que la cumpla dentro de tu organización. Después, el 4 es el manejo de datos abiertos. Este es un tema clave que lo primero que tenemos que hacer es nosotros como recursos humanos platicar con el director para transmitirle esta filosofía de los datos abiertos. ¿Por qué? Porque de repente dicen, es que van a saber toda mi información y se van a ir con la competencia o se la llevan con la competencia. Sí, efectivamente es un riesgo, pero si tú estás trabajando con tu gente y la estás fidelizando, la gente no necesita llevarse la información con la competencia. Simplemente es entender que como los datos abiertos están generando cambios en la organización y dentro de la misma, en relación a la comunicación que se debe haber con los propios colaboradores y qué cosas se debe de estar trabajando para una co-creación y una innovación dentro de toda la empresa, y conlleva varios pasos. Por consiguiente, si tú sabes manejar datos abiertos, es importantísimo también que los conozcas y que se maneje sobre un elemento de honestidad y de confianza. Por consiguiente, los valores de la empresa aquí es en donde se ven directamente relacionados. ¿Vamos bien? Bueno, pues el 5 es
entender el rol hacia el futuro. Es decir, un profesional de los recursos humanos tiene que saber cuál es el futuro de la empresa, hacia dónde va la empresa para irse adelantando de qué es lo que tiene que hacer en cómo evaluar y gestionar al personal, cómo operan los líderes. Fíjense que algo importantísimo que incluso desde el área de reclutamiento tenemos que darnos cuenta es no solamente cuáles son las características, habilidades, conocimientos, competencias que tiene la persona que va a entrar a la organización, sino que también saber quién va a ser su líder para ver la compatibilidad de caracteres, le llamo yo. Es decir, si esa persona va a poderse llevar bien con el líder. Y esto es importantísimo, porque si yo me doy cuenta que mi rol de cara al futuro en la empresa es traer a talento y que ese talento entre en el menor tiempo posible al ritmo de trabajo que trae la empresa, en ese momento voy a buscar la forma de cómo esta persona puede integrarse y cómo ir midiendo su avance para evitar que renuncie durante los primeros meses. Entonces, las organizaciones que adoptan los nuevos enfoques en algunos casos o cambios radicales estarán mejor posicionados en los continuamente cambiantes mercados de los negocios y del talento. Es decir, si yo me doy cuenta cómo viene el futuro de la empresa, hacia dónde viene, va a llegar competencia, no va a llegar competencia, en ese momento me estoy dando cuenta de cuál es mi rol hacia el futuro como gestión de recursos humanos. ¿Para qué tengo que preparar a la gente? Conozco un caso en donde es una familia, es una empresa familiar grandísima, es decir, tiene presencia en todo el occidente de Jalisco, de la República, porque no nada más es en Jalisco, también tienen en León y tienen en Aguascalientes. Entonces, esta empresa es familiar y empieza a gestionar hacia un gobierno corporativo. ¿Qué significa? Que toda la gestión estratégica la está mandando a Guadalajara, de tal manera que eran 3 empresas separadas con 3 hijos, que cada hijo dirigía la empresa. Hoy deciden fusionarlas, hacer una sola empresa con una misma cara, de cara al cliente, valga la redundancia, y en ese momento el reto es para recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos tiene que preparar la renuncia al cambio, tiene que preparar a la gente, decirles hacia dónde van, cómo van, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la información la tiene el área de recursos humanos y el área estratégica. Entonces, si recursos humanos no está involucrado en este tipo de decisiones, va a ser más complicado que puedan ustedes guiar a todo el personal y gestionarlo, de tal manera que la rotación no se te aumente, que sea una rotación normal. Y finalmente, el punto 6, conocimientos de coaching. Esto es padrísimo y a mí me encanta, como ustedes saben, yo soy coach, y me encanta la parte del coaching. ¿Por qué? Porque los gestores de recursos humanos debemos tomar acción de forma inmediata. No podemos darnos el lujo ni el tiempo para estar parados a ver qué es lo que va a suceder. Estas acciones de forma inmediata brindan apoyo a todos los departamentos, desde el colaborador más pequeño o el colaborador independiente de la organización hasta el colaborador más grande de la organización. Y hablando de pequeño y grande, hablando de estructura, el que está en la base y el que está en la parte superior, ¿sale? Independientemente de la organización, atendiendo a las necesidades de manera oportuna. Entonces es importantísimo que la gente conozca, tenga conocimientos de coaching que no sean solamente el típico yo te doy retroalimentación, porque la retroalimentación no es el coaching. El coaching son un conjunto de 21 habilidades que te permiten a ti ser accesible, pero sobre todo comprender a tu interlocutor. Entonces, esta parte es importantísima, que tú busques habilidades de coaching, que tú sepas qué es lo que necesitas desarrollar en ti para que puedas asesorar a los demás, para que puedas guiarlos y acompañarlos en procesos de cambio. Entonces, estos son los 6 temas claves para la gestión de recursos humanos.
Te recuerdo que en Impulso Alfa nos especializamos en cada uno de estos temas y te podemos ayudar para que tú desarrolles tus habilidades e incluso, si así lo deseas, irte armando un plan de carrera externo para que tú solito puedas ir creciendo dentro del área de recursos humanos. Un tip que te paso es, recuerda que en la Red Talento 2.0 estamos teniendo también un diplomado de actualización de recursos humanos. En este diplomado de actualización de recursos humanos vas a encontrar muchísimos temas que te permitirán a ti gestionar los recursos humanos, pero también vas a encontrar 2 participaciones por parte de una servidora y de Impulso Alfa dentro de este proyecto, en donde tenemos todas las habilidades que requiere un gerente de recursos humanos, ese es uno de los módulos, y otro de los módulos es la parte de capacitación, es decir, te enseñaremos a tomar los elementos básicos para armar el departamento de capacitación. Y si deseas ya profundizar, pues también estamos disponibles con un tema de cómo generar planes de carrera. Entonces, todo esto lo vas a encontrar dentro del diplomado de RRH de Talento 2.0. Y bueno, yo te invito a que realmente te involucres en tu propio desarrollo profesional, que conozcas de estos temas, que tú sepas que los temas que manejamos son para tu beneficio, pero sobre todo que te animes a invertir en ti mismo. No hay mejor inversión que hagas en tu vida que aquella inversión que te permite desarrollarte tanto personal como profesionalmente. Y para esto te invito a que lo hagas. Te dejo ahí los datos de Impulso Alfa, cada uno de los elementos que vimos hoy. Podemos profundizar, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que puedas tú tener herramientas. En mi caso, no me tocó alguien que me dijera cuáles eran las herramientas que yo requería para crecer dentro del área de recursos humanos, y tuve muchas piedritas en el camino y las sigo teniendo de repente porque, bueno, como todo mundo no soy perfecta. Sin embargo, te puedo decir que ya llevo una parte recorrida en el camino y esa parte es lo que yo plasmo en los webinars, que tú vayas conociéndote, que vayas viendo cómo vas, pero sobre todo que puedas gestionar tu propio desarrollo, para que al gestionar tu desarrollo le ayudes a los demás a gestionar su desarrollo. Por mi parte sería todo. Por aquí, por ejemplo, no sé qué le pasó a mi máquina, no estoy pudiendo ver si alguien de ustedes me escribió o no me escribió, pero bueno, en un momento me doy el tiempo para saludarles, pero sobre todo para decirles, échale ganas, esta carrera es un proceso de desarrollo para tu vida, y si tú has decidido ser un gestor del área de recursos humanos, felicidades y ya tienes el camino que seguir. Ahora simplemente es cuestión que te inscribas, ya sea el diplomado, ya sea alguno de los temas particulares que tenemos, pero te invitamos realmente a formar parte de este cambio, de esta innovación en el área de recursos humanos, que ya requiere que todos los profesionistas de recursos humanos empecemos a trabajar con una misma línea para el bien de los demás, pero sobre todo para la generación de resultados que nos están pidiendo la dirección general, y que apoyemos a otras áreas. Así es de que por mi parte, hoy sería todo. La verdad es que yo me agarro plática y me encanta platicar contigo. Es un gusto saludarte, te veo el próximo lunes. Se me olvidaba, también te quiero invitar, la próxima semana tengo para Guadalajara, este es el mensaje para Guadalajara. La próxima semana tenemos un taller. Algunas personas me preguntaron, oye Mayela, ¿qué hago para mejorar mi reclutamiento? Bueno, la próxima semana en Guadalajara tenemos un taller de entrevistas por competencias. Lo armamos súper práctico, no necesitas incluso aprenderte nada de teoría. El chiste es que tú te lleves las cuestiones prácticas. Así es de que va a ser, todavía no me confirman si el martes o el miércoles, pero puede ser uno de esos 2 días. Es a partir de las 4 de la tarde y te voy a rifar si en toda la semana participas dentro del webinar y me mencionas alguno de los temas que haya sido de tu interés, vas a participar dentro de la rifa de una beca al 50% para este taller. Así es de que, es más, les voy a lanzar 2 becas, una beca al 100% y una beca al 50%, son 4 horas, quizás martes, lo más seguro es que sean martes, no me han confirmado la disponibilidad de sales,
martes o miércoles de la próxima semana, que es un taller de entrevista por competencias. Así es de que eso es uno de los elementos también por el cual puedes irte profesionalizando. Te espero aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde. Un gusto saludarte. Que tengas bonito día, bonita semana. Bye, bye.